Saludos a ti que nos acompañas hoy en este nuevo programa Familias Saludables. Hoy iniciamos una nueva serie, 5 programas bajo el título Salud Emocional. Escuchen que el tema de hoy es enfrentar la violencia. La violencia, está muy interesante el tema de hoy, que es el primero del tema salud emocional. ¿Cómo estás, Jennifer? Reinaldo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy amable. Bueno, les cuento, esta semana unas amigas me felicitaron por el programa. Dicen que los temas que estamos tocando son muy interesantes y oportunos, y desde aquí pues también les envío un fuerte abrazo, un saludo a todas ellas y a todas las mujeres que nos acompañan diariamente, o mejor dicho, todas las veces en el programa. Reinaldo. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás, Sergio? En realidad yo muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y a propósito del tema, enfrentando la violencia, no hace mucho acabo de leer el titular de un diario que decía: mujer mata a conviviente cansada de tantos maltratos. Pareciera, y esta puede ser una premisa para nosotros, que muchas veces la respuesta a la violencia es más violencia. Bueno, yo puedo decir que comprendo de alguna manera a esta mujer, porque, claro, no justifico su conducta. Me imagino que seguro ha vivido maltratada, despreciada, y hasta en un momento, claro, ha perdido el control y no ha medido las consecuencias. Es como si las personas quisieran calmar su dolor con la venganza. Es el ojo por ojo. Pero aquí buscamos que la respuesta a la violencia no sea más violencia. Creo yo que hay otras alternativas. Claro que sí. La verdad es que la violencia nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Desde el inicio mismo de la humanidad. Pero no es un círculo vicioso, no tiene que serlo. Podemos vencerle. La Biblia contiene historias que nos ayudan a entender y a enfrentar de otra manera la violencia. Vamos a entonces, Sergio, me habéis indicado temprano que iba a leer la Biblia, y justamente va a ser en un fragmento del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 56. Lo busco aquí rápidamente en mi computadora. Dice Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 56. Vamos a leer entonces. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Versículo 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Versículo 40. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que pueda resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Versículo 42. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Versículo 45. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Versículo 49. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Versículo 51.
Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que la Biblia dice. Versículo 55. Jesús se volvió a la gente y le preguntó: ¿por qué han venido con palos y cuchillos, como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y definitivamente sí, aquí hay violencia. Aquí hay violencia. Y vamos a ver qué aprendemos de Jesús y sus discípulos y sobre cómo enfrentarla. Claro, y bueno, si nos referimos a la violencia como conducta evidente, ya lo decía Sergio, aquí se manifiesta en el acto del discípulo que, queriendo defender a Jesús, corta la oreja de uno que venía en la turba. Entendemos que en otro evangelio se identifica que este discípulo es nada menos que Pedro. Ahora, aquí también vemos que la violencia de los enemigos de Jesús, que vienen a apresarlo con espadas y palos. Y Pedro le enfrentó también con la violencia de una espada hiriendo a un hombre. Ahora, ¿no les parece muy extraño que un apóstol de Jesús ande armado con una espada? Digamos, Pedro había sido pescador, no soldado. Además, los apóstoles estuvieron ya con Jesús 3 años, escuchándole decir que ha venido a traer su paz y que hay que amar al enemigo, que hay que trabajar por la paz para ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, no entiendo muy bien por qué es que estaba armado. Bueno, en la Biblia hay información que nos permite saber que los apóstoles y discípulos de Jesús no entendieron a cabalidad todavía el sentido y propósito de la venida del Señor al mundo, ¿no? Ellos todavía seguían pensando en el Mesías como el libertador social, como el libertador político. Bueno, y tratándose de Pedro, en realidad no extraña su reacción. Y es un hecho que Jesús no aprueba la violencia, definitivamente, ¿no? Le dice a Pedro que él que tome su espada, a espada morirá. Y con los que vienen a apresarlo, Jesús conversa, dialoga, no los trata mal ni los juzga. Ahora entiendo. Entonces, ese es un principio para enfrentar la violencia, porque la violencia genera más violencia. Pero pienso que Jesús sabía que sería traicionado, apresado y todo lo que sufrió hasta ser llevado y muerto en la cruz. Él se preparó para enfrentar esa horrible violencia. Cierto. Bueno, la violencia casi siempre no es una sorpresa ni una casualidad, es un proceso. Y Jesús, como dices bien, Jennifer, se preparó para enfrentarla y vencerla. El pasaje bíblico leído consigna que Jesús se retiró con 3 discípulos para orar, es decir, buscando que Dios lo fortalezca para lo que venía. Jesús les comunicó a ellos que se venía una gran prueba, que se venía la violencia. El Señor Jesús creo que nos invita para entregarle todas nuestras cargas. Y esto influye definitivamente en las situaciones de violencia que sufrimos. Él quiere enfrentar la violencia por nosotros. Mejor dicho, hacerla con y a través de nosotros. Pero también debemos comunicar a otros la violencia que anticipamos o que ya estamos sufriendo. Ahora, cuando Jesús oraba antes de ser arrestado, pedía que se haga la voluntad de Dios y no la de él. ¿Eso significa que a veces la voluntad de Dios es que suframos violencia? Excelente pregunta, Jennifer. Hay que entender violencia como violar las leyes de Dios, quebrantar lo que Dios ha establecido. Dios nunca estará de acuerdo con la violencia. La voluntad de Dios es salvarnos por medio de su Hijo, y Jesús acepta cumplir esa voluntad de su Padre. La violencia que sufrió Jesús entonces y que lo llevó hasta la muerte expresa el rechazo del hombre al amor de Dios, porque aman más su pecado. ¿Se entiende eso, verdad? Así es, sí, perfecto. La violencia de cualquier tipo siempre será contraria a la voluntad de Dios. A veces en la iglesia santificamos, entre comillas, alguna violencia creyendo que cumple algún propósito divino.
Ahora yo pregunto, ¿debemos enfrentar la violencia solos o hay que pedir o buscar ayuda? Pregunto porque siempre hay gente que piensa que la violencia es un asunto personal y hasta privado. Cierto, eso es cierto. Muchos victimarios, en casos de violencia familiar, por ejemplo, aíslan a su víctima con el argumento de que los problemas de familia son privados, que nadie tiene derecho a intervenir. Así la víctima está a merced del violento, del agresor. Ahora, pero Jesús, como víctima de violencia, no actúa así. Pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen, qué increíble, que lo acompañen a orar, que participen de su dolor en esta hora. La violencia familiar no es un problema privado. La víctima debe compartir su situación con Dios a través de la oración y con familiares y amigos de confianza, con autoridades, con la iglesia. Ahora solamente esperemos que quienes pidamos ayuda no terminen huyendo como pues, los discípulos con Jesús, ¿no? Sí, avancemos. Pregunto, ¿cómo podemos ayudar a mujeres y familias que han sufrido o sufren violencia? Y les pido por favor que seamos prácticos, lo más prácticos posibles en nuestras propuestas. Bueno, un primer paso creo importante es ayudar a que la gente reconozca que sufre violencia, que no la esconda y tampoco niegue el problema. Ese creo yo es el primer paso para sanar. No hay que minimizar el problema. La sanidad es complicada y un proceso. Ayudemos a tener siempre esta visión integral del problema y del proceso de curación. Ahora, yo le diría a las mujeres que sufren violencia que no guarden rencor, ni mucho menos deseos de venganza, porque pagar mal con mal nos envilece, nos hace igual que los violentos, nos deja sin autoridad moral. Dios nos ayuda a perdonar si es que se lo pedimos. Ahora, si creemos que Dios puede darnos salidas, de seguro encontraremos las manos y también los recursos que puedan ayudarnos. Ayudemos también a que la gente no pierda la esperanza. La fe cristiana ayuda mucho. Jesús ha venido para rescatarnos de la esclavitud del pecado, darnos su paz para vivir en armonía con Él y entre nosotros. Es urgente hoy que la gente sepa que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Así es, así es. Y menciona además algunas estrategias para enfrentar la violencia. Es bueno primero escuchar con empatía, para poder llevar y poner esta situación delante del Señor en oración. Informar a la víctima de las leyes e instituciones que ayudan en estos casos, como los consultorios especializados, los programas de consejería y acompañamiento que también tenemos en las iglesias, las casas de refugio y otros. La persona violentada debe saber que hay soluciones, que no está sola, que debe buscar ayuda. Y tú, amigo o amiga que nos acompañas en el programa, tú también puedes aportar en la solución de los problemas de violencia que conoces. Lo peor que podemos hacer es ser indiferentes. Conversa con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares y juntos vamos a poder encontrar formas de ayudar a quienes son víctimas de violencia. Bueno, y ya casi llegando al final, definitivamente hemos aprendido acerca del tema de la violencia. Siempre ha sido nuestra costumbre terminar con una oración. Así que por favor, Reinaldo, te pediría que nos acompañes y nos dirijas en oración en esta hora. Claro que sí, hermanos. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por enseñarnos a vivir en paz, por darnos tu paz, Señor. Perdón te pedimos porque no vivimos como tú quieres. Somos muchas veces violentos, injustos, incapaces de perdonar. Entra, Señor, te pedimos en nuestras vidas, pon paz en nuestro corazón y así haz que seamos agentes de tu paz en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y en el lugar que ocupamos en la sociedad. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén, amén. Y de verdad que esta reunión ha sido muy importante, hemos aprendido mucho y es el primero de los temas pues de este nuevo programa de salud emocional. Así que gracias a todos ustedes, gracias Reinaldo, gracias Jennifer por estar con nosotros
Y a ustedes que nos visitan, pues que nos acompañan en esta oración, una bendición. Y nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga. Chao.